en nuestra nación, ¿no? En el estado ecuatoriano. Debo indicarles a los jóvenes estudiantes, a las señoritas estudiantes, que lo que diga la persona que está hablando no siempre tiene que ser tomado como escrito en piedra o la última palabra, sino que lo que enseña un docente, lo que enseña una persona, eh, tiene que ser contrastado y lo que enseña es a tomar posición, ¿no? Porque en el mundo del derecho nadie tiene la última palabra. Entonces, el tema que tengo es la detención en investigación penal en la República del Ecuador. Este tema es bastante relevante. eh, lo he escogido porque está en la palestra en este momento en los procesos penales, sean dolosos o culposos, en este momento en la República del Ecuador, en los trámites penales, en los procesos penales, y hay incertidumbre en la ley, incertidumbre en su aplicación. Y es importante tratarlo en la academia, tratarlo en foros como estos, ¿no? Para discutirlos y ir tomando posición, ¿no? Ya. En esta ponencia vamos a tratar de la detención de una persona, ¿no? Cuando no es flagrante, cuando se lo detiene con una orden judicial que nace ante la petición de la Fiscalía General del Estado, la requiere ante un juez para limitar la libertad ambulatoria de una persona, ¿no? Con un determinado fin. Nuestro Código Orgánico Integral Penal no tiene diseñado expresamente, no tiene una definición o concepto de lo que se entiende por la detención. Bastantes juristas, bastantes doctrinarios se han decantado por conceptualizar o definir ¿qué es la detención? La persona que les habla ha querido ensayar un tipo de definición de lo que es la detención y me dijo que es la medida cautelar que dicta un juez dentro de una investigación previa, investigación penal, previo pedido motivado de un fiscal ante un supuesto de hecho. Este supuesto de hecho puede ser un robo, un asesinato, violación, accidente de tránsito con resultado de muerte o cualquier tipo penal, ¿no? Cualquier hecho que puede adecuarse a un delito de acción pública, ¿no? Y que el juzgador obligatoriamente tiene que fundamentar su decisión judicial de manera expresa. Cuando decimos de manera expresa, quiero decir de manera escrita. Eso tenemos que entender los estudiantes. Quería comenzar o avanzar mi exposición con un ejemplo práctico para los estudiantes de derecho que estén aquí. Entiendo que están escuchando porque sí me gustaría que participen los jóvenes, las señoritas. Bueno, se me ha ocurrido un ejemplo de un accidente de tránsito con resultado de muerte, ¿no? En este ejemplo que le estoy poniendo es en el cantón Tulcán de la provincia de Pichincha, República del Ecuador, que ha ocurrido el 6 de enero de 2025 a las 9 horas en la avenida Popayán y Cali, en la que se suscita un accidente de tránsito en el que se encuentra involucrado el vehículo tráiler de placas ABC 1000 y el automóvil de placas CAC 2000. El tráiler ha invadido el carril contrario de circulación y ha impactado al automóvil, lo que ha provocado la muerte del conductor del automóvil, quien se identificaba como Lionel Messi Colombia. El conductor del tráiler huye del lugar. En el interior de la cabina de tráiler se encuentran botellas de cerveza Pilsener y varias botellas de Gran Malo, ya consumidas, y se puede percibir un fuerte olor a alcohol. Quería comenzar con este ejemplo de un accidente de tránsito que muchas veces así mismo ocurre, ¿no? En este caso es un accidente de tránsito en el que un tráiler invade el carril contrario de circulación, provoca un accidente de tránsito, un impacto, un choque frontal, y en la que el resultado del accidente de tránsito son daños materiales en el vehículo y sobre todo la muerte de Lionel Messi Colombia, conductor del automóvil que circulaba por su carril normal de circulación que le permite la ley.
Entonces, cuando hay un delito culposo de tránsito, lo primero que pasa es que va la policía de tránsito, acordona el lugar como hay un muerto. Se supone que tiene que ir el fiscal también, porque tiene que hacerse una inspección ocular, fijar los indicios y tomar fotografías, levantar vestigios y tantas situaciones que pueden ocurrir en la escena de los hechos para llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Para investigar. Inclusive cuando hay este accidente de tránsito con muertos, y la policía de tránsito realiza una inspección ocular técnica en la que se recoge un informe tipo C, que se llama, ¿no? Entonces ellos ya guardan, ya tienen en ese informe una causa probable, una causa basal que puede ser la que determinó el accidente de tránsito. Y esto va a servir para las investigaciones, ¿no? Se dice que en este accidente de tránsito se ha recogido como evidencia sangre que estaba en el asiento del conductor, los mismos que al ser periciado determinan que tiene vestigios de alcohol en la sangre. Se dice que se ha realizado también, ya en esta investigación, después en el avance de la investigación previa, se ha realizado el reconocimiento del lugar de los hechos en la que la causa basal determina que el responsable del delito culposo de tránsito es el conductor del tráiler. En los juicios de tránsito, en las investigaciones de tránsito, delitos de tránsito, estas pericias técnicas del reconocimiento del lugar de los hechos que determinan la causa basal, la pericia de reconstrucción de los hechos que también determinan una causa basal, o la pericia que les he indicado en primer momento que se llama la tipo C, la inspección ocular, que se realiza al momento mismo de los hechos, que se fijan los hechos, que si ustedes, como han visto en las películas, les ponen unas cintas amarillas para que nadie ingrese, nadie mueva las evidencias, los indicios, los vestigios de la infracción, son determinantes para saber cuál ha sido la persona responsable del accidente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ya aquí hay una causa basal del reconocimiento del lugar de los hechos, que esta persona, el conductor del tráiler, es el responsable de este accidente de tránsito por invadir el carril contrario de circulación, por no observar las reglas de tránsito que están preestablecidas, violar el correcto tránsito, violar el bien jurídico del correcto tránsito y violar el deber objetivo de cuidado. Asimismo, en esta investigación previa por esta muerte de Lionel Messi, Colombia, se tiene como indicios o elementos de convicción que el conductor del vehículo tráiler ha sido Dembélé, francés. Dembélé, a Dembélé se lo ha tratado de notificar para que comparezca a ejercer su derecho a la defensa dentro de la investigación previa, pero el ciudadano ha huido, no se lo encuentra y se tiene noticia que habría huido a Colombia. Entonces, ese es el caso del ejemplo del que vamos a partir y el que queremos relacionarlo con este asunto de la detención con fines investigativos o la detención con fines de que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos o la detención que tiene como fin revisión de medida cautelar. Ya entonces, cuando ha pasado este caso que Lionel Messi ha fallecido, y se tiene ubicado que Dembélé, el conductor del tráiler, la pregunta es en forma entendible, ¿no? Quiero un fiscal, si la fiscalía quiere solo notificarle con la investigación fiscal, tomarle la versión o practicar algún acto investigativo, ¿qué tipo de detención tiene que pedir? O si la fiscalía quiere formularle cargos, ¿qué tipo de detención tiene que requerir el juez? Supongamos que el fiscal solo quiere tomarle la versión, quiere notificarle con la investigación previa, o quiere que venga este ciudadano para que preste libre voluntariamente, o sea, me refiero a Dembélé, que
otorgue su sangre para hacer un cotejamiento con la sangre que se ha recogido en el asiento del conductor del tráiler. Para cotejar esa sangre, puede pedir esta detención con fines investigativos. ¿O será que el fiscal quiere formularle cargos? ¿Qué tipo de detención tiene que requerir el juez? Con esas preguntas yo quería empezar o avanzar, porque el fin de esta charla, de esta clase, diríamos así, es saber cómo usar la detención en un delito de tránsito con muerte que aparentemente hasta se ha encontrado en estado etílico y que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal, porque el ciudadano Dembélé se habría encontrado en estado etílico al momento que invadió y causó la muerte de Lionel Messi ahí en el cantón Tulcán de la provincia del Carchi, ¿no? Al momento que con el tráiler invadió el carril de circulación y provocó un choque, provocó daños materiales y también la muerte, ¿no? Del ciudadano. Bueno, vamos a hablar de la detención, ¿no? Porque ese es el fondo del asunto en su contexto. Verán, bajo una mirada histórica o bajo el método histórico, se tiene que en el Código de Procedimiento Penal y con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la detención en una indagación previa se llamaba antes con el CPP. CPP es Código de Procedimiento Penal, o una investigación previa, ahora ya con el Código Orgánico Integral Penal, tenía un solo fin: detención con fines investigativos. O sea, cuando un fiscal pedía detención antes, hace un tiempo, era solo con fines investigativos. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado desde el 29 de marzo del año 2023. La Asamblea, el- los legisladores, donde siempre vemos que están discutiendo las bancadas de los diferentes partidos, ADN, el partido de otros líderes del país, siempre vienen discutiendo en el Palacio Legislativo el cambio de las leyes y que se lo conoce como democracia plebiscitaria. Insisto, el 29 de marzo del 2023 se publica un cambio del artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores cambiaron los tipos de detenciones. El artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, a raíz de este cambio del 29 de marzo de 2023, queda así: detención. La o el juzgador, por pedido motivado del o el fiscal, podrá ordenar la detención de una persona con fines investigativos o con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares. La decisión se adoptará por escrito debidamente fundamentada sin necesidad de audiencia. La reforma que se da ahora es que, como le decía hace un momento, antes solo había detención con fines investigativos. Ahora se han sumado dos nuevos tipos de detención: detención con el fin de garantizar a la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos y la detención para revisión de medidas cautelares. Estas reformas se dan con la ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Se reforma el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal y también se reforma el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal en forma simultánea. Al mismo momento que se reforma el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, también se reforma el artículo 575, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Y leyendo de forma sistemática e integral,
vemos que existe un cambio sustancial en lo que se refiere a la detención en, en los procesos penales, en las investigaciones penales en la República del Ecuador. ¿Qué es la detención con fines investigativos? ¿Qué es la detención con fines investigativos? Tiene como fin esta detención la de receptarle la versión al sospechoso, ¿no? Notificarle la investigación previa y practicar algún acto investigativo. Y una vez que ha suscitado todo lo indicado, lo que ha querido el fiscal, lo que ha querido la fiscalía, inmediatamente el titular del ejercicio público de la acción penal lo deja en libertad, porque el fin de la detención es solo con fines investigativos y no puede superar las 24 horas. Pero esta detención con fines investigativos tiene un límite, una limitación legal para solicitar una audiencia oral de formulación de cargos. El artículo 575.2 del Código Orgánico Integral Penal, que como indiqué o insisto, remacho, fue reformado en unidad de acto con el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que se cambió en el artículo 575.2 de nuestro Código Integral Penal? Cuando se ha ejecutado la detención con fines investigativos, la o el fiscal considera que cumple con los requisitos para celebrar la audiencia de formulación de cargos, esta deberá notificarse directamente a la persona con al menos 24 horas de anticipación. Anteriormente, con el CPP y cuando inició el Código Orgánico Integral Penal, la detención con fines investigativos se usaba inclusive para formular cargos a las personas. Se las detenía y dentro de las 24 horas se hacía la audiencia de formulación de cargos. Los fiscales decían, vamos a formular cargos, nos presentaban una petición y los jueces señalábamos dentro de las 24 horas la audiencia oral de formulación de cargos en la que la fiscalía decidía iniciar un proceso penal y también requería medidas cautelares, que generalmente siempre es la prisión preventiva u otras medidas, ¿no? Pueden ser otras medidas y así el fiscal a veces pida prisión, el juez también tiene que observar que haya motivación y ver si es pertinente y racional dictar la prisión preventiva. Pero con el cambio que ha existido en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 530 y en el artículo 575, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, ya con la detención con fines investigativos se hace improcedente que se convoque a una audiencia de formulación de cargos dentro de las 24 horas, en razón que la ley manda que la persona sospechosa tiene que ser notificada con 24 horas de anticipación, mínimo con 24 horas de anticipación. Esto nos dice el artículo 575, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que, insisto, ha sido reformado el 29 de marzo del año 2023, ¿no? Porque es imposible notificarle a un sospechoso, a una persona detenida, con 24 horas de anticipación si hay un límite de detención que son las 24 horas. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de detención que existe ahora en el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. La detención para la comparecencia a la audiencia oral de formulación de cargos. Esta es la detención que requiere la Fiscalía en una investigación previa, siempre las detenciones son en investigación previa, para que luego de que se ha detenido sospechoso o la sospechosa, dentro de las 24 horas se le formule cargos y seguramente se le quiera la prisión preventiva u otras medidas y el fiscal puede acoger, y el juez, perdón, puede acoger también esas medidas como sí o no, tiene que observarse en el caso en concreto. En, imagínense en un caso en la que
en la que ha estado borracho el conductor, el tráiler, será pertinente dictarle la prisión preventiva si causó la muerte y estuvo borracho. Será procedente, qué tan idóneo, necesario y proporcionalmente estricto será dictarle la prisión preventiva a Dembélé. Entonces esas cosas se analizan, se valoran en una audiencia oral de formulación de cargos, ¿no? Esta detención de la audiencia oral de formulación, para la audiencia de oral de formulación de cargos es nueva en la legislación ecuatoriana, es novísima y no existe un consenso tal capaz de interpretación en los operadores de justicia todavía. Existe incertidumbre en la ley y algunas personas no tienen la misma interpretación. Es por eso que yo al inicio les decía que si bien los profesores, los docentes o las personas que impartimos alguna charla tenemos nuestra posición o nuestra manera de interpretar, no es que tienen que tomar la raja tabla, sino que cada persona, cada estudiante, cada profesional tiene derecho a opinar y a interpretar. Porque como dice Agustín Grijalva, todas las personas interpretamos. Todos los estudiantes de derecho cuando inician en primer nivel o cuando están en sexto, todos interpretamos de una u otra manera. Interpretamos la ley. Entonces decíamos que la interpretación a la que se inclina el ponente es justamente que la detención para la comparecencia o audiencia de formulación de cargos es la pertinente que se puede realizar dentro de las 24 horas, ¿no? Y es la que se viene usando en la República del Ecuador para diferentes casos. Por ejemplo, vemos que para el caso Goleada, para el caso Metástasis, así casos grandes, han usado esta figura, la figura de la detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Esta nueva figura, la detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Y hay una tercera institución que consta en la reforma, es la detención para revisión de medidas cautelares. Esta figura novísima en general de figura legal, que está en el artículo 530 o 530 del Código Orgánico Integral Penal, que yo sé, domingo, la figura de detención para... Seguramente que sí, ¿no? Entiendo que el legislador lo que ha querido es que si a alguna persona se le ha dado una medida alternativa, supongamos que, supongamos que a este ciudadano, a Dembélé, lo detuvieron y le procesaron por la muerte de Lionel Messi y le dimos medidas alternativas que se presente todos los días viernes y dejó de presentarse. Y sabemos que está yendo y viniendo de Colombia y se quiere huir. Entonces ahí tranquilamente la fiscalía puede pedir una detención para revisión de las medidas cautelares y esa audiencia de revisión de medidas cautelares tiene que realizarse dentro de las 24 horas de su detención en la que se discutirá sobre la procedencia del cambio de medida cautelar. Tenemos que en la República del Ecuador está vigente tres tipos de detenciones. Detenciones con fines investigativos, detenciones para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos y detenciones para revisión de medida cautelar. En su mayoría de veces vemos que la fiscalía sigue pidiendo detenciones con fines investigativas y una vez ejecutada solicitan señales día y hora para la audiencia de formulación de cargos. Hemos esgrimido anteriormente que esto ya no sería posible, ya no es posible, porque violaríamos el derecho a la seguridad jurídica, el principio de la seguridad jurídica, en razón que el artículo 175.2 del Código Orgánico Integral Penal establece que se tiene que notificar al sospechoso con 24 horas, por lo menos con 24 horas de anticipación, y en el caso no se va a poder
porque muchas veces las detenciones llegan a conocimiento de la fiscalía, del juzgador, cuando ya ha estado detenido a 13 horas, 15 horas, 10 horas, y se hace imposible matemáticamente notificarle con 24 horas de anticipación. Es por eso que la fiscalía, si sabe que va a formular cargos en el caso en casos graves, la figura legal es detención para la audiencia, para comparecencia a la audiencia de formulación de cargos, porque la detención con fines investigativos tiene otro fin. El legislador ha hecho un cambio en la ley, ha reformado la ley justamente por los problemas que habían en el uso y tal vez en el uso y aplicación de la detención con fines investigativos. Eso es lo que tenemos en lo que respecta a la figura de la detención, medida cautelar, que generalmente, o por no decirlo siempre, se dictan en las investigaciones previas, en las investigaciones penales que están a cargo de la Fiscalía General del Estado por mandato constitucional, el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, vamos cayendo al ejemplo, al ejemplo de Lionel Messi y de Dembélé. En este accidente de tránsito que está con resultado de muerte, la fiscalía ya sabe que Dembélé es el responsable, tiene suficientes elementos. Supongamos que el dueño del vehículo, del tráiler, dijo, no, yo mi chofer era Dembélé. Asimismo, hay unos videos que recogieron de un peaje y saben que Dembélé es el que estuvo conduciendo y ya hicieron la transcripción de esos videos, de esas imágenes. Entonces la fiscalía sabe que Dembélé es el responsable de, de ese accidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería pedir la Fiscalía General del Estado? ¿Detención con fines investigativos o la detención para formular cargos? Y no sé si como estamos haciendo aquí en esta charla, los estudiantes pueden preguntar en media charla o al final están dejándole el tiempo. No sé cómo estamos trabajando, abogada Ligia. Mi estimado doctor, al final de su conferencia podemos empezar el pliego de preguntas. Listo, listo. Entonces, yo al final, yo quisiera saber, preguntarle a los estudiantes, no sé si alguien de los estudiantes se atreve a mí a argumentar y decirme que si usted como fiscal, ¿qué pidiera contra Dembélé? Si una detención con fines investigativos o una detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Al final, ¿no? Quisiera también que a esos estudiantes que se atrevan a hacer la pregunta, los maestros si están presentes, les otorguen sus puntos ahí en las materias que den clases para que sientan un aliciente, una sumatoria, ¿no? El, ¿Qué pasaría si es que a Dembélé lo detienen con una detención con fines investigativos allá en Tulcán y el fiscal le pide la audiencia de formulación de cargos dentro de 24 horas y le da, y el juez le convoca a la audiencia de formulación de cargos y el fiscal le pide prisión preventiva y el juez le da prisión preventiva? ¿Qué va a pasar? Le notificó con las 24 horas de anticipación que establece el artículo 575.2 del Código Orgánico Integral Penal. No, se viola el procedimiento, se viola el debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Si nadie se da cuenta, el proceso va a seguir, va a haber una instrucción fiscal, puede ser que esté preso el ciudadano, va a haber una audiencia preparatoria del juicio, de evaluación y preparatoria del juicio, en la que en la primera parte de la audiencia
En la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, se tratará sobre vicios de procedimiento, sobre el debido proceso, sobre prejudicialidad, sobre competencia del juez y cualquier situación que pueda afectar a la validez del juicio mismo. Así lo establece el artículo 601 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal y precisamente el artículo 604.2 del Código Orgánico Integral Penal. Tranquilamente, si un abogado recoge el caso, estudia el caso y ve que se ha formulado cargos con una detención con fines investigativos y se le ha dictado la prisión preventiva a su cliente, tiene diferentes salidas para hacer prevalecer el derecho y defender a su cliente, ¿no? Bien puede pedir la nulidad del proceso porque la detención fue con fines investigativos, no para formularle cargos, o a su vez inclusive pueden operar garantías jurisdiccionales, ¿no? Eso en lo que se refiere en la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio. En la misma audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, la fiscalía hace su acusación, presenta los elementos de comisión que ha recogido, indica el tipo penal por el que va a acusar, en este caso si ya es por el delito de muerte culposa por estar en estado etílico, establece el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal y solicita también que se ratifiquen las medidas cautelares, en este caso la prisión, que se haya dictado en la audiencia de formulación de cargos, ¿no? La defensa de la parte que acusa, si es que hay acusación particular o víctima, seguramente va a indicar que ratifica la gestión del señor fiscal, o en lo que no esté de acuerdo, también va a decir no estoy de acuerdo porque hay más elementos de comisión y otras cosas que existan, ¿no? Y también va a presentar su pliego de anuncio de prueba que va a desarrollarse en un posible juicio. La defensa del procesado también hará valer en muchas circunstancias, ¿no? De la defensa de la parte que está procesada. Puede decir que él no es el conductor, no fue el conductor, que le robaron la licencia, que él no estuvo aquí en Ecuador, que estuvo en Colombia, que estuvo en Estados Unidos, que tiene un hermano gemelo, que la sangre no le pertenece, la que estaba ahí. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que pueden presentarse en un juicio. Entonces, en esa audiencia preparatoria del juicio, que el juez toma una decisión, sea llamando a juicio o sobreseyendo, ¿no? Posterior de esto, este juicio de este señor Dembélé va a otro juez penal, otro juez de tránsito, no va a un tribunal de garantías penales, ¿no? Va a otro juez de tránsito, un juez unipersonal, y él es el que ya conoce y sustancia la etapa del juicio en la que se decide si es culpable, es inocente y se le impone una pena que corresponda en derecho en esta clase de juicios, de estos juicios culposos de tránsito, ¿no? Entonces, esa es la posición que les quiero dejar en la poca experiencia que se maneja o en la experiencia que se ha tenido en estos años como abogado en libre ejercicio, como fiscal de muchos casos de tránsito y también casos dolosos, y también ahora como juez, ¿no? Y también invitarle a los estudiantes que nunca piense que la palabra de un docente es lo último, ¿no? Siempre tiene que contrastar la información, porque incluido la inteligencia artificial puede estar equivocada. Si los humanos nos equivocamos, las máquinas se equivocan peor. Entonces, toda información tiene que ser contrastada para tomar una decisión, para defender o atacar, ¿no? Porque los juicios son estrategias para llegar a la verdad, sea acusando o defendiendo, ¿no? Hasta ahí la intervención del suscrito expositor. Si es que hay preguntas, es el momento, ¿no?
Muchas gracias, estimado doctor, por su excelente exposición que ha contribuido bastante al conocimiento de nuestros estudiantes. Y tenemos unas preguntas, doctor, para que usted nos ayude absorbiendo las mismas. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos jurídicos que enfrenta actualmente la justicia especializada en materia de tránsito? A ver, ¿me repite, por favor? Con todo gusto, mi querido doctor. ¿Cuáles son los principales desafíos jurídicos que enfrenta actualmente la justicia especializada en materia de tránsito? Y los desafíos es que exista más preparación en los profesionales, ¿no? En los profesionales del derecho, que existan más peritos especializados en materia de tránsito, que se abra ese abanico de estudio, ¿no? Porque eh, muchas veces nosotros pensamos que con una pericia, que ya un perito de tránsito determina una causa basal y ya se perdió el juicio. No, si por ejemplo, si un perito dice que en el caso que estamos tratando, que, que Dembélé no es el culpable, porque algo pasó, ¿no? Y algo pasó y dice que él no es el culpable, sino que el responsable es Lionel Messi. Entonces, es importante que el abogado esté preparado para contrarrestar eso. Decirle, ¿cómo va a sacarme esa experticia diciendo que la causa basal es a favor del que invadió la vía? Porque los humanos pueden decir tantas cosas en su pericia, lo que concluye. A veces una imagen dice muchas cosas distintas. Yo me he encontrado con experticias en las que las causas basales te salen a favor de un participante, de un móvil, pero los videos dicen otra cosa. Entonces los desafíos es que la nueva generación de abogados se prepare y esté lista para contrarrestar eh, todas esas situaciones que pasan dentro de los procesos penales para que puedan defender a sus clientes como se debe, ¿no? De forma racional, inteligente y en derecho. Muchas gracias, mi querido doctor. Tenemos otra pregunta, estimado doctor. Dice, ¿cómo ha evolucionado la interpretación judicial de las contravenciones de tránsito a partir de la vigencia del COVID? Bueno, ¿cómo ha evolucionado la interpretación judicial? Bueno, la interpretación está a la mano de la argumentación y es lo mismo que los delitos, las infracciones. Tanto las contravenciones como los delitos van de la mano. Hay- la interpretación ahora en materia de tránsito es integral, porque así lo manda el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? En los tipos y en las penas es literal la interpretación, pero en lo que se refiere a todo el sistema en sí es integral, ¿no? Y lo que se trata de es que cuando se conocen, por ejemplo, nosotros como jueces de contravenciones acá en Santo Domingo, conocemos bastantes contravenciones, por cientos. A veces, dígase usted, pasamos a la mañana o en un día 15 hasta 20 audiencias de contravenciones. Entonces, eh, la interpretación es, ya digo, de forma integral y lo que buscamos es que más allá de la vigencia y validez de la norma, que haya justicia, ¿no? Es por eso que los abogados cuando van a unas audiencias, si bien la ley es una sola, tienen que ir a ver cómo lleva la audiencia, cómo hay que presentar la prueba con ese juez, cómo hay que introducir la prueba y qué argumentos usa el juez. Porque hay jueces y jueces, fiscales y fiscales y abogados en libre ejercicio. Esa es la respuesta.
Listo, mi estimado doctor. Tenemos una pregunta de un estudiante, Jeremy Ramírez. Dice, en la audiencia de formulación de cargos, el juez ordena la medida cautelar de prisión preventiva al procesado. Hasta ese momento está en libertad. ¿En ese momento de la audiencia se queda detenido o toca esperar que se ejecutaría la sentencia del juez? O si se apela a la medida de prisión, ya no se le privaría de la libertad hasta lo que decida la Corte Provincial. Ya, pero, esta pregunta que me hacen de la prisión preventiva no es fácil de responder, pero yo lo viví en carne propia y les voy a contar. Una vez presidí una audiencia, una formulación de cargos contra un alto oficial de la policía y le dicté prisión preventiva y él estaba en la audiencia. Él estaba en la audiencia. Y como le dicté prisión, yo dije a lo que ya sale allá afuera y a la policía le de coger. Pero él salió de la audiencia, se fue y entiendo que salió huido del país. Se fue por tierra y salió por Tulcán. Se fue a Colombia. Y después yo estaba en problemas porque la prisión preventiva se ejecuta de forma inmediata. No tiene efecto devolutivo, sino es de forma inmediata la apelación. Se la dicta y se ejecuta. Hasta la formulación de cargos, una persona viene, generalmente viene en libertad y solo cuando hay detención para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos viene presa. Y en esa audiencia se le dicta prisión y se va a la cárcel, así apele. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, estimado doctor. Hay una respuesta de un estudiante que dice, respecto a la pregunta B, pienso que la tendrían que solicitar que se manifieste el artículo 575, numeral 2, ya que ahí se solicita la notificación para procesados bajo detención con fines investigativos. No sé si estoy equivocada. A ver, me repite, por favor. Respecto a la pregunta B de su ejemplo de la exposición, estimado doctor, si la Allá. fiscal ya, la estudiante dice que ella piensa que tendría que solicitar que se manifieste lo que establece el artículo 575, numeral 2, ya que de ahí se solicita la notificación para el procesado bajo detención con fines investigativos. Ya. La pregunta B para la señorita. Si un fiscal quiere ya procesar en ciudadano, quiere formularle cargos, tiene que pedir la detención para comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Ahí no necesita notificarle con 24 horas de anticipación. Le detienen a las 10 de la mañana con esta detención para la audiencia para la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos y tranquilamente a las 2 o 3 de la tarde ya se está haciendo la audiencia dentro de las 24 horas. La que tiene la traba para hacer la audiencia de formulación de cargos es la detención con fines investigativos. Porque yo quiero que los estudiantes, quiero pedirles que lo que interesa en esta tarde es que ellos sepan, que ustedes entiendan que actualmente en la República del Ecuador tenemos tres tipos de detención. La detención con fines investigativos, la detención para que comparezca a la audiencia de formulación de cargos y la detención para revisión de medidas cautelares. Cuando un fiscal ya quiera formularle cargos a una persona, ya tiene todo, como en este caso del caso de Dembélé, en la que borracho estaba manejando un carro, borracho ha invadido el carril contrario y por ese problema, por esa culpa de este ciudadano, mató a una persona, se murió una persona. Entonces ahí ya tiene que pedirle audiencia, detención para que comparezca a la audiencia de formulación de cargos. Entonces, la respuesta de la B es que tiene que pedir detención para que comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Gracias a la señorita
por hacer la pregunta y por Muchas gracias. responder, ¿no? Esa es la intención. Muchas gracias, estimado doctor, por su intervención, por las dudas absueltas en este conversatorio. A nombre del doctor Marco Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a nombre de la ingeniera Gina Loor, directora de la sede, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos al doctor segundo Javier Martínez Lara por compartir su amplia experiencia profesional, académica y jurisdiccional con nuestra comunidad universitaria. Su participación ha fortalecido la comprensión de los desafíos jurídicos relacionados con el derecho penal y de tránsito, aportando importantes reflexiones sobre la protección de derechos, la seguridad vial y la correcta aplicación de la normativa vigente. Reconocemos y valoramos su destacada trayectoria dentro de la función judicial ecuatoriana, así como su permanente compromiso con la administración de justicia, la seguridad jurídica y la formación de nuevos profesionales del derecho. Agradecemos a todos quienes asistieron activamente en esta participación. eh, con elementos que enriquecen significativamente este espacio de formación académica y actualizando nuestros conocimientos en el ámbito profesional. Estimado doctor, agradecemos su intervención y su ponencia dentro de este conversatorio. De igual manera a los asistentes. Listo, listo. Muchísimas gracias también, abogada Ligia Vera, y gracias a las autoridades de la Universidad Ulián. Y gracias también por estar en Santo Domingo, ¿no? Gracias, que ha sido importante para que los jóvenes, las señoritas estudiantes acá de la localidad puedan acceder a la educación, ¿no? Muchísimas gracias. Y ha sido un honor participar. Y muchas gracias a todos los jóvenes y señoritas. Muchas gracias, estimado doctor. Agradecemos su participación. En pocos minutos tenemos a las 4 de la tarde la siguiente ponente. Muchas gracias.